Números 27, versículos 22 y 23. Discipulado número 74 del libro de Números. El tema es la unción de Cristo, el pastor. Este es el segundo discipulado sobre ese tema, la unción del Cristo, el pastor. Amén. Leemos los versículos 22 y 23 del capítulo 27 de Números. Dice la palabra del Señor: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Cristo. Gracias, Dios, por esta bendición preciosa. Gracias por redimirnos, por salvarnos, por darnos vida. Señor, por hacernos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias por proveer para nosotros ese pastor precioso, único, ese buen pastor, por el cual, Señor, podemos llegar a ti, ser tus ovejas, ser pastoreados por ti. Bendito sea Dios. Mientras meditamos en tu palabra, pues tu Espíritu Santo mismo, de principio a fin, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Háblanos en corazón, enséñanos, Señor, sé tú tomando el control de palabras y pensamientos y enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos y agradecemos. Amén. Me siento, por favor. Bien, mis amados, vimos cómo la promesa de Dios dada a Abraham de hacer de él una nación y de hacer nacer de su descendencia al Mesías, a Cristo. Amén. Amén. Pues tuvo su cumplimiento, mis amados, durante todo el tiempo en el que Dios fue llevando, por así decir, de la mano al pueblo de Israel, a esos descendientes de Abraham, llevándolos al cumplimiento de esa promesa. Amén. Parte de ese pacto era precisamente esa tierra que Dios les estaba, que les había prometido, que prácticamente Él dice, ya les he dado esa tierra. Amén. Y luego formar esa nación en ese lugar. Amén. Pero vemos que tanto antes de que el Señor los saque de Egipto mismo, como durante ese paso por el desierto, o ese peregrinaje por el desierto, Dios les fue revelando, les fue anunciando. Amén, hermano. Les fue anunciando al Cristo. Desde antes de que ellos salieran, una noche antes de que Dios los liberara, les mandó celebrar la fiesta de la Pascua, el Pesaj, el sacrificio del Cordero de la Pascua. Amén. Y la celebración de los panes sin levadura. Amén. Dos celebraciones que fueron dadas antes de la ley. Amén. Y que estaban dando testimonio al pueblo de la fe en ese Cordero que sería muerto, ¿sí? Que sería inmolado y cuya sangre sería la que daría lugar a la redención de su pueblo. Amén. Entonces, ¿pero qué tenían que hacer ellos? Creer a la palabra de Dios, tomar ese cordero, inmolarlo, tomar su sangre, aplicarla en los postes de sus casas y en los dinteles de las puertas, allí en Egipto,
¿Y qué más? No solo eso. Dice, asar ese cordero al fuego y comerlo acompañado de hierbas amargas y de pan sin levadura. Y en los siguientes 7 días comer solo pan sin levadura. Ninguna cosa con levadura, que es símbolo del pecado. Entonces Dios estaba diciéndoles desde el principio, ustedes van a ser salvos de aquí, van a ser rescatados de la esclavitud de Satanás, Faraón, el pecado, Egipto, y la muerte, la esclavitud. Amén. Por medio de la fe en el Cordero de Dios, en el Redentor que Dios va a traer de su descendencia. Amén. Amén, hermano. Amén. Y van por el desierto y lo primero que aparece es una columna de nube cubriéndoles para que no se insolaran. Amén. Y en la noche una columna de fuego. Amén. Y van y atraviesan el Mar Rojo y el que va delante de ellos es el Cristo. Amén. Amén. Y para que Faraón no los alcanzara, se puso detrás. Precioso, ¿verdad? Y ellos vieron todo eso y están aquí, mis amados, a kilómetros, a pocos kilómetros de entrar a esa tierra. ¿Sí? Ya en el camino les mostró al Cristo allá cuando las aguas amargas fueron endulzadas por un árbol que Dios le indicó a Moisés que cortara y echara en el agua. Entonces, eso es una simbología del Cristo. Ahí estaba hablando del sacrificio del Cristo. Amén. Que Él, como el árbol verde que dijo ser después, ¿recuerdan ustedes? Si con el árbol verde dijo, hicieron esta cosa, ese árbol verde es el Cristo que fue desarraigado, amén, y dado para que el pueblo tuviera vida. De la muerte que estaba ahí en esas aguas amargas, pues surgiera la vida. Amén. De ahí más adelante, cuando tienen sed nuevamente, aparece la roca. Amén. No el artista. Aparece esa roca y Dios le manda a Moisés golpearla una vez para que diese agua para el pueblo. Y brotaron aguas. Amén. Y el pueblo de Dios, ahí estaba el Cristo. El apóstol Pablo dice, y la roca que lo seguía era. O sea, no solo estaba ahí, hermano, cuando fue golpeada, sino que esa roca los acompañaba. Es decir, a cada lugar donde iban, ahí estaba esa roca. Siempre había una roca ahí. Amén. Entonces Dios dio testimonio a esa descendencia de Abraham que Dios le llamó su pueblo. Amén. Y que es una figura del verdadero pueblo de Dios que somos usted y yo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Aquí no estamos contando historias ni cuentos de allá de Israel. Sí, estamos hablando de ellos, pero esa es la historia y es lo que Dios dejó escrito para nuestra enseñanza. Amén. Y para darnos el testimonio de lo que significa la fe en el pacto del Mesías Cristo. Amén. Que es una fe que tiene que vivirse, que es una fe en la que Dios espera un compromiso. Amén, hermano. Amén. Un compromiso de su pueblo, una identidad con esa fe. Amén. Dios estableció los sacrificios para su pueblo en el desierto. Amén. Pero el propósito de Dios era que ellos entendieran que ese acto de ofrecer un sacrificio debía ser sobre la base de la fe en el Cordero prometido. Amén. 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 Entonces, ese sacrificio en sí mismo no les quitaba los pecados. Lo que en realidad les quitaba los pecados delante de Dios era la fe en el pacto.
Por eso en Éxodo 19:5 el Señor les dice: si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto. ¿Cuál pacto? Si todavía no les había dado la ley. El pacto es la promesa del Mesías Cristo. El pacto es la promesa que le dio a Abraham. Amén. En ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Si ustedes guardan mi pacto, si lo creen y viven en la fe de la esperanza de ese Mesías Cristo, dice, ustedes serán mi especial tesoro. Hola, hermano. Entre todos los pueblos de la tierra. Y me serán, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. ¿De dónde Dios está ofreciendo hacer los sacerdotes y gente santa? ¿Por qué ellos guardaran la ley? No, porque guardaran el pacto, la fe en la promesa del Mesías Cristo. Si dierais oído a mi voz, sí, es que Dios les habló y les estaba hablando. Amén. Les estaba dando testimonio del Cristo. Y era necesario entonces, como dice el libro de Hebreos, que ellos creyeran. Hebreos 4:2, ¿recuerdan lo que dice? Lo leen para que recordemos, ¿verdad? Siempre pido leerlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios ahí no está hablando a los hebreos, nos está hablando a nosotros. Amén, hermano. No es hebreo, como dijo alguno por ahí, ¿verdad? Es Hebreos. Hebreos 4:2. ¿Estamos, mi amado? Y mire cómo el Espíritu Santo nos habla a nosotros en relación al pueblo de Israel, en relación con el pueblo de Israel. Amén, hermano. Dice, pero también, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. ¿Cómo a ellos? ¿A quiénes? A los israelitas en el desierto. Porque de eso viene hablando aquí, en el capítulo 3. Amén. Pero no les aprovechó, mire, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén, hermano. Y es que aquí tenemos la misma situación. Dice en el capítulo 1 este libro de Hebreos, y el Espíritu Santo hablando por medio de este escrito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, allá antiguamente, a los padres nuestros, está hablando como hebreo, ¿verdad? A los padres por los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Todo el Antiguo Testamento. Amén, hermano. Allá Dios les habló por toda la revelación. Les habló por medio de Moisés. Está conmigo, hermano. Moisés es el primer profeta, escritor que el Señor usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Dios les habló por los profetas, no solo por Moisés. Les habló por Josué, les habló por todos los jueces, les habló por David, etcétera. Amén. Por Samuel. Dice, allá les habló. ¿Y qué les habló? El Evangelio, hermano. Amén. Amén. El Evangelio, la buena noticia de Dios acerca de su eterno ungido, acerca de su Mesías Cristo. Pero ¿qué pasó? Como ahora, óigame, eso allá, ahora. A ellos, dice el Espíritu Santo, no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe. La oyeron y no creyeron. Hola. Ahora yo le pregunto, ¿usted y yo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿La estamos oyendo ahora? ¿La estamos oyendo, hermano? Ah, eso no es suficiente. Hay que creer. ¿Sí? Porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si antes habló a los padres por los profetas, y ahí está todo el Antiguo Testamento. En estos postreros días, estamos en el capítulo 1 de Hebreos, ¿verdad?
refiriéndolo aquí, relatando. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. O nos habla, dice, ¿verdad? Nos ha hablado. Ya Dios ya habló por medio de su Hijo. El testimonio acerca del Cristo es abundante. Y el testimonio del Cristo mismo, como declarándose Él y confirmándose el Cristo, no hay más de qué decir. Amén. Entonces, en estos postreros tiempos, ahora nos ha hablado por medio del Cristo, por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa con esa voz del Cristo? ¿Ya oímos la voz del Cristo? Pregunto, ¿ya oímos la voz del Cristo, hermano? Necesitamos creer. Porque a aquellos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe, la oyeron y no creyeron. Y a usted y a mí, si estamos oyendo esta palabra, este testimonio de ya el Cristo consumada su venida y su obra redentora, y no creemos, nos va a pasar, nos puede pasar lo mismo que le pasó a aquellos. Estas cosas, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. Como quien dice, para que tomemos ejemplo. Hola. Dicen que hay dos formas de aprender, ¿verdad? O con la experiencia de otro, o con los sopapos que uno mismo se lleve, ¿verdad? O con la experiencia propia. Yo creo que tenemos la mente del Cristo, somos sabios, ¿verdad? Amén, hermano. Y no esperemos rebotar en el suelo para saber que duele, ¿me entiendes? Amén, hermano. Amén, hermano. Pero, como que les duele, ¿sí? Para adentro a mí en la misma. Porque estamos oyendo la voz del Cristo, estamos oyendo el Evangelio, no estamos creyendo, hermano. Hola. Hola. No estamos. En algunos momentos endurecemos el oído. No se hace que eso es del Cristo. Y la hermana Pati y el hermano Denis lo mismo dicen todo el tiempo. Y de repente para la hermana Benita lo mismo dice. Y cuando para Kevin lo mismo dice. Obviamente. Si algo se le está repitiendo tantas veces, no será porque lo necesitamos. Y necesitamos creerlo todos los días, eternamente. ¿Verdad que sí? Ahora, entonces Dios los tiene ahí y ya con Moisésito arregla cuenta, ¿verdad? Y le dice a Moisés, vení para acá, vení a la tierra, para que veas que es cierto, la promesa, ¿verdad? ¡Y qué chulo está eso, señor! Hoy vamos a entrar. Vamos a hacer la orquesta, ¿no? Todos se quedaron. ¿Verdad? Porque, oígame, hermano, necesitamos entender la honra a Cristo. Hola, hermano. Amén. Necesitamos entender y practicar la honra a nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo seamos profetas de Dios ahora, igual que Moisés. ¿Cuántos saben que somos profetas, verdad? Desde el momento en el que tomamos la palabra y hablamos de aquí, no nuestras palabras, sino las palabras de Dios, somos profetas de Dios. Amén. Entonces, no se nos olvide. Tengamos siempre presente que estamos tomando palabras cristianas. Yo le digo, hay de aquellos que hablan en ignorancia. O hay de aquellos que sabiendo toman la palabra y la presentan como otra cosa. Dios dice no, ellos dicen sí, se puede. Amén. Dios dice esto es pecado, ellos dicen no, si usted hace esto, Dios lo perdona. ¿Han comido, hermano? Amén. Esos profetitas, hermano, pobrecitos.
Yo los compadre. Porque van a terminar como Balaam. Amén, hermano. ¿Se acuerdan del profeta aquel ambicioso? El que vimos hace poquito, ¿verdad? Él tenía la palabra, Dios le hablaba, pero él quería decir lo que la gente quería oír. Ahí usted tiene gente muy conocida, que se les ha olvidado que no son ellos y que no es su palabra. Dante Hebel es uno, y lo digo con nombre de apellido, porque ¿sabe cuál es la última herejía de este señor? Decir que cuando en el Nuevo Testamento se le dice a Jesús Señor, no es porque sea Dios. La palabra Señor en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, es Kurios. Pero él dice, no, es que le decían Señor, pero como decir mi amo. ¿De dónde usted? Si toda la referencia del Antiguo Testamento, de los salmos y de los profetas referida a Dios, dice Kurios. Y este ignorante está hablando lo que es. Pero está tomando la palabra y dice el Señor, ¿y vos qué tenés, impío, que tomar mi palabra en tu boca? Dios le va a pedir cuenta y va a enjuiciar a todo aquel que tomando su palabra la tuerce y dice lo que Dios no ha dicho. Así como hizo Balamito, ¿me entiendes? O sea, que él quería por todos los medios, ¿me entiendes? Buscarle lado al rey Balac para que lo alivianara. Hoy los profetas falsos de este tiempo, ¿verdad? Están buscando agradar el oído de la gente. Están queriendo que la gente les aplaude todo. ¿Sí? No, si Dios no le condena el pecado, usted venga, ¿verdad? Y siga pecando. Ay, ¿de dónde? ¿Se entiende esto? Yo no digo que el Señor no recibe al pecador, definitivamente. Al que cree, amén. No al que recibe a Cristo, porque oye, amén, ni en sueños un pecador puede recibir por sí mismo a Cristo. Es el Señor el que tiene que recibir al pecador. ¿Por qué? Por misericordia. Y porque ese pecador, al oír su palabra, le produce fe para creer en él. De otro modo, no. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. ¡Ah! Están soñando. Cuando Romanos 10, 9 y 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos según la versión Reina Valera 1960. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, bien bonito se lleva, que Jesús es el Señor. Pues yo no tengo que decir que Jesús es el Señor. Ya estuvo. Y creyeres en tu corazón, ¿y usted cree? Sí, yo creo que Jesús es el Señor. ¿Será salvo? Pues ya soy salvo. Yo creo que Jesús es el Señor. No, hombre. Sí, eso hasta un demente lo puede, o a un faltito, ¿me entiendes? Lo puede entender. O algún niño. Si el asunto no está a decir yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, si eso lo dice hasta un loro. Amén. Lo que está diciendo ahí el apóstol y el Espíritu Santo es: si confiesas públicamente, esa es otra cosa, hermano. Si confiesas públicamente con tu boca que Jesús es el Señor, es el Cristo, que Jesús es Dios, y Dante Hebel está diciendo que no, que Jesús no es Dios. Imagínate hasta dónde llega esta gente cuando quieren decir lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Se extravían de la fe, hermano. O sea que Dante Hebel está creyendo que Jesús es un hombre, es un seguidor de hombres. Él no está siguiendo al Cristo, está siguiendo a un hombre llamado Jesús. Como millones de personas dicen creer en Jesús y se lo imaginan como un hombre. No, Jesús no es, ni debemos verlo con la figura de un hombre. Él es Dios. Amén.
Sí, él vino en forma de hombre, pero para eso no dejó fotos. Para que la gente no estuviera adorando una figura de hombre. Bienaventurados los que sin ver creyeron. La fe en el Cristo es la certeza de la esperanza, ¿sí? En Él, puesta en Él, y el convencimiento de lo que no vemos, porque no lo vemos, pero creemos que Él existe, vive eternamente y es Dios. Amén. Amén. Le doy un aplauso al Señor, hermano. Esa convicción, ¿sí? Eso es la fe en el Cristo. Pero dice, si confiesa públicamente con tu voz, vaya a buscar la versión Kadosh de la Biblia israelita y lea Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas públicamente con tu boca que Jesús es el Señor, es el Cristo, ¿sí? Y creyeres en tu corazón, amén, hay que creer, ¿verdad? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca, dice, uno da testimonio público. Ahí está. Es que, óigame, decir que tenemos la fe del Cristo no es hacer una oración. Es testificarle a otros acerca de la persona y obra del Cristo, que creemos en Él. Amén. Si usted y yo decimos que creemos que Jesús es el Cristo y no le hablamos ni siquiera a nuestra propia familia, hermano, estamos mal, no hemos creído. Amén. Simple, no hemos creído. Dice, porque con el corazón se cree, dice, para justicia. Y así se continúa hacia la salvación, ¿verdad? Y mientras con la boca, dice, uno se mantiene dando testimonio público. Entonces, la verdadera confesión no es hacer una oración. La verdadera confesión es vivir la fe. Testificar de la fe del Cristo. Testificar de la persona del Cristo. ¿A quiénes? A todos. A todo el que se nos ponga por el frente. Ahí entonces usted ha creído. Usted y yo hemos creído. Cuando no nos da vergüenza. Pero esta gente que dice haber aceptado a Cristo son creyentes en la iglesia. Afuera son impíos. Y no quieren parecer creyentes. Porque no lo son. Se avergüenza del Cristo. Amén. ¿Y usted de qué religión es? No, yo voy a ver allí a la iglesia evangélica. No. Pero aquí decimos creer que Jesús es Dios. Y afuera nos da vergüenza del testimonio de Cristo. Amén, hermano. Entonces estos estaban en esta misma situación. Dios entonces los tiene ahí a la puerta de la tierra. Y ahí les vuelve a revelar a Cristo. Y les dice, el pastor de ustedes, el que los va a llevar, los va a introducir, no es Moisés. Por eso a mí se da un ladito a Moisés. Porque no es el hombre el que te lleva al cielo, está conmigo, hermano. Porque Canaán y la tierra prometida es una figura de la ciudad celestial, de la habitación de Dios. Amén. A la cual nuestro Señor Jesucristo prometió llevarnos, ¿o no? Juan 14, ¿verdad? Dice el Señor, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando esté lista, dice, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que estéis conmigo para siempre. Amén, hermano. Entonces, esa promesa de esa habitación celestial, amén, es la que Dios aquí está confirmando. En el Cristo, en la figura de Josué. ¿Recuerdan? ¿Qué dice allá? Hoy sí vámonos para números, para la introducción, hermano. El número 16 y 17 dice, le dice Moisés a Jehová,
ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. Y Moisés estaba pensando en eso, ¿verdad? Y Dios le permite hablar esto para el testimonio del Cristo. Y le dice, entonces, no, si ya lo tengo, ahí está el Cristo, la figura de Josué. Amén. 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 Y entonces, versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma Josué, ahí está, varón en el cual hay espíritu. Yo he puesto mi espíritu en él, Isaías 61. Amén. ¿Se acuerdan? Los versículos 22 y 23 nos confirman precisamente ese acto en el que Josué es establecido como el guía, el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Ya no Moisés. Amén, hermano. Amén. Entonces, dice el versículo 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dios, óigame, Dios ha establecido y estableció en la eternidad al Cristo como el pastor de su pueblo. Amén, hermano. Yo les mencionaba de que para los israelitas el concepto de pastor no es ajeno. Pero ellos reconocen como el pastor, según lo declaraba David, ¿se acuerda usted? El famoso Salmo, ¿qué? 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, dice. Nada me faltará. Amén. Y discurre ahí preciosamente ese salmo, que creo que solo tiene 6 versículos, ¿verdad? Pero habla de la bendición de Dios en el Cristo. Amén. Entonces, para los israelitas, hablar del pastor es Jehová. Mire lo que dice, veamos lo que dice Génesis 49:24. Aquí es la primera vez que el Espíritu Santo refiere al Cristo como el pastor y como la roca. Amén, hermano. Dice, hablando aquí, esta es la palabra profética que Jacob dio a sus hijos. Y esta palabra específica que vamos a leer en el versículo 24, se la dio a José. José, al haber pasado por el desprecio de sus hermanos, amén, haber sido metido en una cisterna, todo eso está simbolizando al Cristo. El rechazo del pueblo a ese varón que era de su misma sangre, ¿verdad? El haberlo metido en esa cisterna, estamos hablando de la muerte de Cristo, el haber estado en la tierra 3 días, bajo la tierra 3 días, amén, y 3 noches. Ahora, y aquí está haciendo referencia a esto en los versículos anteriores, porque dice en el versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se tienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, es decir, le tiraron flechas, ¿verdad? Esas son saetas, ¿sí? Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Miren, el Cristo. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca. ¿Qué le parece? Entonces, desde aquí Dios está anunciando al Cristo como el pastor de sus ovejas y la roca. Amén. Por eso es que usted y yo encontramos en el libro de Juan ya la declaración de nuestro Señor Jesús mismo. Vámonos a Juan 10, por favor. Juan 10, 7 y 9. Amén. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice el Señor. Volvió pues Jesús a decirles, ¿a quiénes les dijo? Le dijo a los israelitas. Amén, hermanos.
A los herederos del pacto, a los descendientes de Abraham, hola, a usted y a mí. Esta palabra es del Cristo, no para ellos, es también para nosotros. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Esto está hablando está expresando una verdad categórica, innegable, amén. De cierto os digo, está ratificada, una verdad ratificada 2 veces. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén, hermano. Del 7 al 9. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Qué dice la palabra que dio Moisés? Que le dijo Moisés a Dios. Vayamos allá y veamos qué le dice. Le dice: un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Entonces dice el Señor: yo soy ese pastor, yo soy esa puerta que los lleva a Dios, y en la cual ustedes tienen libre acceso al Padre. Amén. Es que estamos en una condición terrena, física, pero tenemos comunión con el Padre. Amén. Amén, hermano. Y tendremos comunión con Él. Entonces ese salir está hablando del plano material en el que estamos con Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos no están con Dios aquí, hermano? Creo que los que creemos sabemos que el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él. Ya. Amén. Pero también vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces, entramos, por así decirlo, estamos allá en el cielo con Él, en los lugares celestiales con el Cristo, pero también el Señor está aquí con nosotros. Y Él nos alimenta con su palabra, como nos va a seguir alimentando en el cielo. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. El Cristo es eso para nosotros. Por eso es que en el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Amén. Amén, hermano. Ese pastor, ese buen pastor, del cual Dios habló desde el Antiguo Testamento. Amén. Veamos lo que dice Jeremías 31:10. Isaías, Jeremías. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces, esa reunión del pueblo de sus ovejas es a través del Cristo. Amén. Y dice el Señor: y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Y hablando de ovejas, dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ay, hermano, qué precioso. Vamos de nuevo a Juan 10, por favor. Y cuando dice el Señor esto, hermano, esto lo dice en el versículo 14, 10-14. Mire lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Amén, hermano. ¿Verdad que Él conoce sus ovejas?
¿Por qué los conoce? Porque le oyen su palabra y le obedecen y le siguen. La verdadera oveja de Dios, el verdadero creyente en la persona de Jesús como el Cristo, el verdadero hijo de Dios, oye la voz del Cristo, la cree, obedece y le sigue y le sirve. Amén, hermano. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero ¿qué más dice? Y las mías me conocen. Hola. Y las mías me conocen. Óigame, ¿qué pasa, hermano? La gente está hablando, las personas religiosamente en este tiempo, que se dicen creyentes, hablan de recibir a Cristo. Y ya les expliqué que nadie puede recibir a Cristo por sí mismo. Es el Cristo el que nos recibe. Amén. Muchos dicen, yo conozco a Dios. Amén. Podría ser que fuera así. Pero el asunto no es tanto si yo conozco a Dios. Amén. Que no lo puedo conocer por mí mismo. Amén. Si el Cristo no me revela al Padre, yo no lo puedo conocer. Y si el Padre no me revela al Hijo, yo no puedo ir al Padre mismo. Ahí estamos fritos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Entonces el asunto aquí no se trata de que yo sepa de Dios, sino que Dios me conoce. Y que yo pueda realmente conocer a Dios. Amén. Entonces no es asunto aquí de que, no, si yo creo en Dios y yo ya lo recibí en mi corazón y el Señor ya lo recibió a usted. Y Dios nos conoce. ¿Lo conoce a usted? ¿Me conoce a mí? Recuerde lo que sucede con aquellos que no creen en el Evangelio y en la persona de Jesús como Dios manda. Le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos, yo era pastor de la iglesia más grande del mundo. Yo sanaba enfermos, yo echaba fuera demonios. En tu nombre, Señor. Señor, ¿y quién sos vos? Yo no te conozco. ¿Quiénes son ustedes? Apártense de mí, obradores, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Se da cuenta que no se trata de decir yo conozco la Biblia, yo conozco el Evangelio, yo conozco la palabra? Se trata de que realmente seamos conocidos por Dios. Amén. Y si Él nos conoce, es porque Él se ha revelado a nosotros y nos ha permitido conocer. De lo contrario, hermano, dice la Escritura, no os engañéis. Amén. Entonces dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Dice, hablando de ser el pastor, él dice, versículo 1 del capítulo 10. Regresemos al versículo 1 del capítulo 10. ¿Tiene su Biblia ahí o la dejó recordando ya en acá? Amén. ¿Por qué yo no tengo la Biblia? Yo tengo el celular. Amén. Ahora dice así, miren. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, hay unos que se dicen pastores,
pero que no creen en Cristo. ¿Se entiende eso? Porque dice, el que no entra por la puerta, ese no es de Dios. ¿Quién es la puerta? Dios, yo soy la puerta. ¿Eh? El que no entra, dice, es un ladrón. No es un pastor de Dios. Por eso es que lo que le enseñan y el alimento que le dan a la oveja es basura. ¿Eh? No es alimento bueno. Y por eso es que enferman y mueren. Ahora dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Amén. A este habla el portero y las ovejas oyen su voz. Mire que lindo, hermano. Y a sus ovejas llaman por nombre. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Usted y yo tenemos un nombre que Dios nos ha dado. Amén. Qué gracioso. Hay una identidad particular de cada oveja, de cada uno. Y ese nombre que dice la Escritura, allá en el libro Apocalipsis, que nos va a dar, dice, a cada uno en una piedrecita blanca, que es una simbología, un nombre nuevo. Es ese nombre del que está hablando aquí. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, él las va guiando. Amén. ¿A quién seguimos usted y yo, hermano? ¿A quién sigue usted? Aquí no venimos a seguir pastores. Hombres. Amén. Aquí tenemos claro que nuestro pastor, nuestro buen pastor es nuestro Señor Jesús. Y que a él seguimos. Y que lo que usted encuentra aquí como pastores, entre comillas, ¿sí? Somos los que le ministramos de parte de Dios. Amén. La palabra, el alimento. O sea que nosotros somos obreros. Somos obreros contratados por el gran pastor de las ovejas. Amén. Por eso, como le dije, no se nos debe olvidar y no debemos perder de vista para quién trabajamos y la palabra de quién ministramos. No podemos abrogarnos el derecho de decir cualquier cosa, así como están haciendo sus falsos pastores. Dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál fruto? Lo que hablan, hermano. No solo lo que hacen, es lo que hablan. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, y esas habla. Pero el que no es de Dios, no habla la palabra de Dios. Pero necesitamos tener la madurez como ovejas para identificar lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombre. Y ahí es donde el Señor dijo, desechen, óiganlo todo, pero solo reciban mi palabra. Todo lo que no es mi palabra, óigame, y nosotros, ¿quién nos gusta? ¿Quién nos gusta oír cualquier cosa? Debemos ser selectivos mediante el discernimiento del espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Saber qué oír que nos pueda alimentar y edificar. No se ponga a oír a cualquiera, hermano. Que se identifique como pastor. Y yo no digo que desechemos, no, pero que sepamos discernir. Este está hablando de Dios. Este no. Este es del diablo. Esto que dice Dante Gebel no es de Dios. Jesús es Dios, hermano. ¿Cómo va a creer usted? Y todavía relacionando la palabra kurios, que es del idioma griego, con la palabra Yahweh, que es del idioma hebreo. Triste, ¿verdad? Pero ese discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. Y usted y yo, como ovejas del Señor, lo que debemos tener afinado debe ser el oído a la voz del pastor. Amén. A lo que venga de Dios, a lo que sea evangelio. Otra cosa, hermano, no nos edifica, no nos sirve. Historia y un montón de profundidades no le van a sacar a usted
no le van a revelar al Cristo, hermano. Los grandes teólogos, los profundos doctores en Biblia, de ese gran montón, quizá uno o dos realmente creen y han creído en Jesús como el Cristo. Y los demás se ahogan en la profundidad, se pierden ahí entre tanta profundidad. Amén, hermano. Cuando las ha sacado fuera, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Identificamos, sabemos identificar la palabra del Evangelio. Lo que no está aquí no es Evangelio y no es de Dios. ¿Entiende? ¿Se entiende, hermano? Usted puede ver explicaciones de pastores muy locos. Que sea el Espíritu el que le ministre. Que sea el Espíritu el que nos ministre. ¿Por qué dice el versículo 5? Mas al extraño no oirán. Porque no conocen la voz de los extraños. Amén, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo: el pastor de ustedes es el Cristo. Y ahí toma la figura de Josué. Y este Josué, sí, lo introdujo a la tierra. Amén. Y cuando ya estaban y habían conquistado la tierra, no toda, le expliqué yo en el discipulado anterior, que no echaron fuera a todos los moradores de esa tierra. Y Dios había dicho: echen. Al final, este Josué les dice: si mal os parece servir a Jehová, no lo hagáis. Pero yo y mi casa. Está hablando las palabras de Cristo. Cuando dice Josué, yo, es el Cristo, él es el yo soy. Y mi casa, ¿quiénes somos su casa? ¿Qué creemos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque esa gente, aún estando en la tierra, aún habiendo recibido el cumplimiento de la promesa y haberle anunciado al Cristo, no lo creyeron. Y allá en la tierra, en vez de agradecer a Dios y en vez de darle gloria y servirle, dice que le sirvieron a los Baales. Adoraban a Satanás allí en la tierra. Eso es algo que hoy estamos viendo. Muchas personas que en nombre de adorar a Dios con el título de iglesia de Jesucristo o de Jesús del Cristo, o como usted quiera, o de Jesús o de Cristo, y lo que están haciendo adentro no es adorar a Dios, sino que están rindiendo un culto equivocado a los demonios. Y eso también. Tristemente. Y por eso es que dice la Escritura, y el Espíritu Santo nos amonesta a seguir y obedecer la voz del Cristo. Hebreos 13:20, con nuestros hermanos. Amén, mis amados. Hebreos 13:20. Vamos a leer también el 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús el Cristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es nuestro pastor, hermano? Es el Cristo. ¿A quién debemos seguir? Al Cristo y a su voz. ¿Qué palabra, qué voz debemos oír? La voz de Dios, la voz del Cristo. No andemos alabando hombres. ¡Ay, qué precioso lo que dijo fulano de tal pastor! Como dijo el pastor tal, o como dice el pastor. Como dice el Señor. Los hombres a veces nos pueden
deslumbrar las personas con su elocuencia, con su conocimiento, ¿verdad? Pueden deslumbrar, pero no están hablando el evangelio. Mire este señor, oye, un orador, pero atrae a la multitud y está hablando de herejías. Y así hay un montón de falsos, diciendo un montón de herejías y de cosas contrarias a la palabra de Dios, y dicen que son ministros, y se llaman pastores, y se llaman profetas, y se llaman apóstoles, y lo que son es sinagoga de Satanás. Porque igual que el pueblo de Israel allá en la tierra se han corrompido, se han olvidado del pacto y le están sirviendo a Satanás. Están viviendo por los valores de este mundo. Están promoviendo la prosperidad, la abundancia, la sanidad de las personas, el acomodo a este mundo. No, eso no es la fe del evangelio. Amén. Amén, hermano. No me ponga así, pues. Ahora dice el Señor, el Dios de paz, que resucitó al Señor Jesús el Cristo, quien es el gran pastor de las ovejas, os haga, y dice esto, por la sangre del pacto eterno. El pacto de Dios dado a su pueblo es la promesa del Mesías Cristo y de su sacrificio. Ese pacto eterno es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde la eternidad. Amén. Esa sangre y ese sacrificio y la fe en ese Cristo que murió y resucitó, siendo el Cristo, siendo Dios, es el que nos va a hacer aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Él a nosotros, amén. Ahí veo, gloria a Dios, haciendo Él, óigame, ¿quién produce las buenas obras en nosotros y las cosas que hará a Dios? El mismo Señor, el mismo Cristo, produciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él, por nuestro Señor Jesús el Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, conmigo. Oramos. Bendito Dios y Padre. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos tu evangelio. Gracias por recordarnos, Señor, la fe que nos ha sido revelada. Esta fe que nos da vida, que nos hace hijos tuyos, Señor, que nos ha hecho tus ovejas, Señor, ovejas del gran pastor, del buen pastor, de nuestro Señor Jesús el Cristo, a quien seguimos y servimos, y cuya voz oímos, creemos y obedecemos. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por amonestar para que nuestro oído no se aparte de la voz del Cristo, la voz del Evangelio, y que permanezca fiel a esa voz y obediente a esa voz. Que no sea la voz de los hombres la que nos deslumbre, sino que siempre sea tu bendita palabra ministrada por tu Santo Espíritu, precioso Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por revelarnos a Cristo. Gracias, Señor, por conocernos y por permitir que te conozcamos por medio de la fe en tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.